Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traigo una historia que nos hará reflexionar sobre las decisiones que tomamos y cómo a veces, buscando llenar un vacío, podemos terminar en un laberinto mucho más profundo. Esta es la historia de Clara, una mujer que sentía que su vida había perdido todo color y emoción. Clara vivía una rutina monótona, trabajo, casa y fines de semana solitarios. Sentía un anhelo profundo, una necesidad de conexión que no encontraba en su día a día. Una tarde, mientras leía el periódico, un artículo sobre programas de voluntariado en prisiones captó su atención. Hablaba de la importancia del contacto humano para la rehabilitación. En su mente, una idea extraña y audaz comenzó a formarse. Se preguntó cómo sería la vida de esas personas aisladas del mundo y qué tipo de historias y emociones se escondían tras esos muros. Movida por una curiosidad que rayaba en la osadía, Clara se inscribió en un programa que facilitaba visitas a reclusos que no tenían familiares cercanos. Se dijo a sí misma que era un acto de altruismo, una forma de ofrecer compañía, pero en el fondo sabía que buscaba algo para ella misma, una chispa que reavivara su propia vida. Su primera visita fue con un hombre, Mayo Ere, un señor que llevaba décadas encerrado. Sus conversaciones eran tranquilas, llenas de reflexiones sobre el tiempo perdido y los errores del pasado. Clara escuchaba fascinada, sintiendo que estaba accediendo a un mundo de sabiduría y arrepentimiento. Se sentía útil, importante, y esa sensación era adictiva. Cada semana esperaba con ansia su visita, el momento de cruzar las puertas y dejar atrás su vida predecible. Después de unos meses, el señor Mayoere fue trasladado a otra institución. Clara sintió un vacío, pero ya estaba enganchada a esa dinámica. Decidió continuar y solicitó visitar a otro recluso. Esta vez fue un joven lleno de energía y sueños rotos. Con él, las conversaciones eran diferentes, más intensas. Hablaban de futuro, de segundas oportunidades. Clara se sintió rejuvenecida, contagiada por su vitalidad. Se descubrió a sí misma coqueteando, jugando con la idea de ser el ancla de alguien en el mundo exterior. La emoción del peligro controlado, de estar tan cerca de un mundo prohibido, la embriagaba. El siguiente en su lista fue un hombre de complexión robusta, cuya apariencia intimidaba a muchos, pero con Clara, él era amable y vulnerable. Le contaba cómo su físico siempre había sido un escudo y una maldición. Clara se sintió poderosa al ver más allá de su exterior. Se sentía especial por ser la única persona que parecía entenderlo. Se convenció de que tenía un don para conectar con estas almas perdidas, que su empatía era un regalo que debía compartir. Luego conoció a un hombre que había perdido una pierna en un enfrentamiento años atrás. Él le habló de la superación, de la lucha diaria no solo contra el encierro, sino también contra su propio cuerpo. Sus historias eran un testimonio de resiliencia. Clara admiraba su fortaleza y se sentía inspirada. Cada visita era una lección de vida, y ella se sentía cada vez más alejada de su antigua existencia aburrida. Ya no era solo una espectadora, sentía que formaba parte de algo más grande, más real. Pero la línea entre la empatía y la imprudencia es muy delgada. Clara empezó a sentirse demasiado cómoda en ese ambiente. La emoción inicial se convirtió en una necesidad y cada vez buscaba una experiencia más intensa. Ignoró las advertencias de los guardias y las banderas rojas que su propia intuición
le enviaba. Estaba tan inmersa en su papel de salvadora que no vio el peligro que se cernía sobre ella. Fue entonces cuando conoció a Marcos. Su expediente era mucho más oscuro que el de los demás. Era carismático, inteligente y manipulador. Desde el primer momento, la dinámica fue distinta. Él no buscaba compasión ni desahogo. Él la estudiaba, la desafiaba, sus conversaciones eran un juego de poder y Clara, en su búsqueda de emociones fuertes, cayó de lleno en la trampa. Marcos la hizo sentir como si fuera la única mujer en el mundo, la única que podía entender su complejidad. La envolvía con palabras bonitas y promesas vacías. Clara, cegada por la intensidad que tanto anhelaba, empezó a saltarse las reglas. Las visitas se volvieron más arriesgadas. La atracción era innegable, pero tóxica. Él representaba todo lo que ella creía que le faltaba a su vida: pasión, peligro, un amor sin límites. Un día, durante una visita, en un momento de caos y distracción de la vigilancia, la situación se salió de control. Marcos cruzó una línea que nunca debió ser cruzada. Clara se encontró en una posición de vulnerabilidad total. No hubo violencia en el sentido clásico, sino una manipulación tan perfecta que la dejó paralizada, incapaz de reaccionar. Fue un acto impulsivo, egoísta, que rompió todas las barreras de seguridad, tanto físicas como emocionales. Semanas después, Clara descubrió la consecuencia de ese encuentro. Estaba embarazada. El pánico la invadió. La emoción que había estado persiguiendo se había transformado en una pesadilla. El bebé que crecía dentro de ella no era un símbolo de amor, sino el recuerdo constante de su peor decisión. El hombre que la había cautivado con su intensidad, ahora la había atado a él de la forma más permanente posible, sin su consentimiento pleno. Clara se enfrentó a la realidad más dura de su vida. Estaba sola, asustada y embarazada de un hombre cuyo mundo nunca debería haber sido el suyo. La búsqueda de pasión la había llevado a un callejón sin salida. Ahora, no solo tenía que reconstruir su vida, sino que tenía que tomar una decisión que la afectaría para siempre. La historia de Clara es un recordatorio de que a veces, al intentar escapar de nuestro propio vacío, podemos caer en abismos mucho más oscuros. Esta historia nos enseña sobre la importancia de buscar ayuda y conexión en lugares seguros. Si alguna vez te sientes perdido o vacío, hablar con amigos, familiares o un profesional de la salud mental puede marcar la diferencia. No estés solo. Gracias por escuchar. Si te ha gustado esta reflexión, no olvides darle like, suscribirte y compartir. Nos vemos en el próximo video.